¿Qué es la inflación? Es un fenómeno económico en el que el gobierno me infla las bolas con sus medidas de mierda. Es un fenómeno económico en el que los precios aumentan exponencialmente. Es decir, suben. Aunque en realidad es que el valor de la moneda se devalúa. La plata vale menos. Eso puede pasar más o menos rápido según el índice inflacionario, el cual se puede medir de forma mensual, bimestral, trimestral y anual. Índices inflacionarios más altos significan aumentos de precios más altos, más seguidos. Si el índice de inflación anual es del 100%, por ejemplo, significa que en un año los precios se fueron al carajo. Significa que en un año los precios, en términos generales del mercado, se duplicaron. Es decir, que por un mismo producto tenés que pagar el doble de lo que pagaste el año anterior. Dicho de otra manera, todo comercio tiene que comprar primero, ya sea materia prima para producir o bien el producto en cuestión para revenderlo. Inflación sería comprar a 2, vender a 4 y reponer a 3 y por tanto volver a vender a 5. Por otro lado, hiperinflación sería comprar a 2, vender a 4, reponer a 5 y eventualmente vender a 7. Y así eventualmente el aumento de precios sería mucho más acelerado, ya que el precio de reposición es mayor al de la venta. Actualmente estamos en vísperas de este segundo escenario, es decir, el de hiperinflación. De ahí a que algunos productos ahora, por ejemplo, no se estén vendiendo directamente, por no tener precio de referencia o por desconocer el precio de reposición. Hasta acá, sencillo. Aumento de precios, devaluación de la moneda, crisis. Pero, ¿por qué pasa? Bueno, no hay una sola razón sencilla. Los motivos pueden ser tan variados como lo es la economía en general y como lo es el mercado, pero los voy a hipersimplificar dividiéndolos en dos grandes grupos: motivos privados y motivos públicos. Respecto a los privados, son los de menor incidencia en la economía real. Puede ser que los precios suban por oferta y demanda, es decir, acá viene el ejemplo más pedorro y clásico. Si llueve y todo el mundo sale a comprar paraguas, en breve los mismos van a escasear y los que queden van a salir más caros. Al mismo tiempo podría ser, por ejemplo, que un fenómeno meteorológico, como una sequía, afecte a la producción de un alimento, haciendo que el mismo escasee y por tanto aumente. Y en cuanto a motivos privados, en realidad no hay mucho más. Quizás la especulación, pero la misma viene de la mano de las medidas gubernamentales. La inflación real es casi enteramente responsabilidad del Estado. Seguro no se la vieron venir esa, ¿no? Primeramente hay que entender que antes los billetes en circulación, saldos en las cuentas y demás, representaban reservas físicas en oro. Es decir, el oro que el Estado tiene guardado. De manera que mientras más papeles se impriman para representar la misma cantidad de oro, menos van a valer esos papelitos. Es decir, si hago un billete por cada lingote de oro, ese billete va a valer lo mismo que ese lingote. Si hago 2 billetes por cada lingote de oro, significa que cada uno de esos billetes va a valer la mitad de lo que vale ese lingote y así sucesivamente. Hoy en día eso no funciona tan así, sino que el valor de la moneda lo maneja el gobierno por medio de distintas herramientas, como lo es la emisión monetaria. Actualmente nuestras máquinas no dan abasto y estamos gastando dólares que no tenemos para traer pesos que no valen nada de Brasil y de España, porque el gobierno de dentífricos. De cualquier manera, en esencia funciona parecido. Si en el país hay una manzana y un billete, vale lo mismo. Si hay una manzana y 2 billetes, esa manzana vale lo mismo que esos 2 billetes, o cada uno de esos billetes vale media manzana. Y así sucesivamente. Obviamente que esto lo estoy simplificando al extremo para hacer ejemplos muy boludos y sencillos que cualquiera pueda entender, pero es más que nada para no entrar en tecnicismos de micro y macroeconomía. Es sencillamente para que se entienda conceptualmente qué es lo que está pasando. Entonces, cuando el Estado imprime indiscriminadamente billetes, esos billetes valen cada vez menos. Es decir, están devaluando la moneda. Es decir, cada billete alcanza para comprar menos cosas. Es decir, todo cuesta más billetes. De otra manera, todos tendrían muchos billetes y los bienes no alcanzarían. Lo cual estaría volviendo al ejemplo de los paraguas. Cuando esto se sale de control, de lo cual no estamos tan lejos, sucede lo que Venezuela, donde las calles están llenas de billetes tirados, ya que los mismos no tienen ningún tipo de valor. Es sabido que para ir a comprar un kilo de pan hay que llevar prácticamente una carretilla con una montaña de billetes. ¿Y por qué el Estado haría algo tan estúpido como imprimir billetes a mansalva si eso perjudica a la economía? Y bueno, eso es lo que hacen cuando ya no tienen más de dónde sacar. Cuando la economía no crece y ya no entra guita al país, gracias a toda la presión impositiva, regulaciones, trabas y demás. Cuando ya vaciaste todas tus reservas y cuando ya nadie te presta plata porque sos un gastador compulsivo y totalmente imprudente, la única que queda es imprimir papelitos. Porque el Estado es una máquina de gastar guita. Y como digo siempre, el Estado no genera ganancias. El Estado es ese familiar insolvente que no trabaja y que gasta cada peso que le das en boludeces. En salir de joda, en prestar plata que no le devuelve,
resuelven, en escabio, en chuchería inservible, etc. Siendo concreto, lo que expliqué tantas veces antes: asistencialismo estatal constante y vitalicio, a cambio de nada, sueldos altísimos y privilegios para funcionarios que no resuelven nada, miles de cargos para empleados públicos que no solo no generan ninguna ganancia, sino que tampoco resuelven nada y además complican la generación de ganancias. Y por supuesto, para financiar las mafias y para que los corruptos se puedan quedar con su parte, lógicamente. La cuestión en definitiva es que más papelitos, menos valor. Otra herramienta que tiene el Estado para intentar controlar la inflación es con las tasas de interés. Todos lo escucharon alguna vez y suena re pro, hombre de negocios, decir las tasas de interés. Pero, ¿qué son? Si vos le das tu plata al banco por cierto periodo de tiempo, digamos un mes, al término de ese mes el banco te va a devolver tu plata más intereses. Es decir, vos le estás prestando tu plata al banco y el banco te paga a cambio de que vos le prestes esa plata. ¿Cuánto va a ser ese interés? Va a estar definido por la tasa, en este caso propuesta por el banco. Por ejemplo, si yo le doy 1000 pesos al banco por un mes, a plazo fijo, y este me ofrece, digamos, una tasa de interés del 3% mensual, o 37% anual, cuando termine el mes, el banco me va a devolver 1030. Es decir, que la tasa básicamente es el porcentaje de interés que el banco me va a pagar. Es la plata que el banco me va a dar a mí por yo prestarle mi plata a ellos. Es lo que ellos me devuelven. En este caso, el ejemplo serían 30 pesos de intereses que me estaría pagando en un mes. El banco a su vez usa esa plata para otorgar préstamos a una tasa mayor y ahí es donde el negocio bancario se vuelve rentable. Pero bueno, ese no es el tema de este video. El asunto es que, al igual que los bancos, el Estado también te ofrece intereses por prestarle tu plata a ellos. Eso lo hacen con bonos, letras, etc. Inclusive, a través del Banco Central, le marca la cancha a los bancos privados, definiéndoles sus propias tasas de interés. De esta manera, básicamente, lo que se hace es intentar regular de alguna forma qué va a hacer la gente y las empresas con sus ahorros. Si suben las tasas, la gente y las empresas se supone invertirían sus ahorros en plazos fijos, bonos, letras, etc., facilitándole al Estado financiamiento para el gasto público, básicamente. De otra forma, si bajan las tasas, en lugar de invertir, se supone que habrían más créditos a tasas más accesibles y estos podrían servir para invertir en producción y generación de empleo y demás. El tema con todo esto es lo mismo que digo siempre, y es que toda la estructura económica y social de Argentina es un desastre. El administrador de los recursos, el Estado, es un desastre, al que rara vez le cierran las cuentas, y normalmente eso pasa con situaciones totalmente excepcionales, que no dependen del Estado, donde entra mucha plata, como fue el caso del Néstor y la Supersoja. Este constante desastre genera desconfianza. Y con razón. Lo cual agrava todavía más los procesos inflacionarios. Porque la especulación existe dentro del sistema, pero no es la causa de la inflación, sino que la especulación es producto de la inflación. Y esto es importante entenderlo porque hay un montón de, digamos, payasos que andan por ahí diciendo que la culpa de la inflación es de los especuladores. Muchachos, yo los invito a ustedes a ponerse un local y fíjense ustedes cómo hacen para vender sin ir ajustando los precios, sin saber a cuánto van a tener que reponer. Y con el historial de que hace décadas que venimos de crisis en crisis y otra crisis y constante inflación y aumentos de precio por un lado, por otro y demás. Es muy fácil hablar desde afuera. En resumen, y agregando alguna cosita más, el Estado devalúa la moneda mediante emisión, políticas que perjudican el crecimiento, etc. Eso genera inflación, los precios suben, los salarios no alcanzan, el Estado ordena incrementos salariales, siempre por debajo de la inflación, y lo más gracioso es que los festejan como logros y derechos conquistados. Se inyecta más guita en la economía y el ciclo se repite una y otra vez. Por eso, cuando mis amigos me hablan de aumentos salariales, por ajustes inflacionarios, no por antigüedad o por producción o por arreglos con el dueño de la empresa, sino específicamente por ajustes inflacionarios. Yo lo que les digo es que más que aumento, a mí por lo menos me gustaría que dejaran de licuar constantemente mi salario. En lugar de darme un poco más, que en breve va a valer mucho menos, prefiero que no me den nada, pero que dejen de devaluar mi moneda, de manera que mi poder adquisitivo se mantenga. Por las dudas, yo sé que es recontra obvio y literal, pero poder adquisitivo significa básicamente qué tanto podés comprar con tu sueldo. Si tu sueldo alcanza para comprar 10 productos, ese es tu poder adquisitivo. Si con el mismo sueldo ahora podés comprar 7 productos, significa que tu poder adquisitivo bajó. Así que bueno, al menos en lo que respecta a inflación y conceptos básicos y entender más o menos por qué pasa, esto es suficiente. Más adelante ahondaré un poquito más en otros detalles y cómo se puede corregir y demás. Si hay algún tema que no entiendan y les gustaría que lo explique, háganmelo saber en los comentarios. Y si les gusta el contenido que hago, no se olviden de hacerme el aguante dando like, compartiendo y suscribiéndose, sobre todo al canal de YouTube. De otra forma me voy a terminar deprimiendo y me voy a volver keynesiano.